Muchas gracias, hermano. La verdad que quería comenzar diciendo que apoyo lo que decía Eric al principio acerca de la adoración, de que Dios a veces nos llama a saltarnos. Justamente, Él no sabía, no lo planificamos esto, pero justamente estaba adorando al Señor y sentí ese jalón, ¿no? Que me imagino que muchos aquí han sentido alguna vez, de soltarse, de ser sincero delante del Señor. Entonces, no quería que pares, quería pedirle también a Edu que continúe. Pero esta noche, para comenzar el tema, quería comenzar con una pregunta. Cuando ustedes eran niños, ¿cuáles eran sus aspiraciones para el futuro? No, es decir, cuando le preguntaban la pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué respondían? A ver, un par de personas que digan, a ver. Pero, Goku. No sé si la mayoría de mi generación me atrevería. Cuando le preguntaban a ustedes, seguramente decían algo como astronauta, yo qué sé, bombero, cosas así, ¿no? Que no eran bien pensadas, ¿no? Eso era mi generación, ¿no? La generación de la mayoría aquí. Pero según una encuesta realizada, mire, el mismo año pasado, 57% de los jóvenes de hoy, es decir, la generación Z, aspiran a ser influencers, youtubers, gente en redes sociales, ¿no? Todos sabemos que es un influencer, ¿no? Creo que estamos en TikTok todo el día bajo la influencia de estos dichos influencers, ¿no? Pero alguna vez se han preguntado, ahora que ya son grandes, ya son crecidos, son adultos, ¿cuáles son las aspiraciones de Dios para su vida de ustedes? ¿Qué es lo que cuál es la ambición de Dios para la vida de ustedes? Es necesario que en la época que vivimos ahora, ¿no? Una época donde lo bueno lo llaman malo y lo malo bueno, que nosotros alineemos nuestras aspiraciones a la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? Y no lo que dice nuestra cultura, no lo que dicen los influencers, no lo que dice el mundo de afuera, ¿no? Entonces, por este motivo, el pasaje que vamos a desarrollar nos enseña dos aspiraciones que Dios quiere que tengamos. La primera siendo una vida tranquila y la segunda trabajando con las manos. ¿Ya? Antes que entrar al pasaje o hablar de las aspiraciones que Dios desea para nosotros, primero tenemos que identificar cuáles son las aspiraciones, cuáles son las ambiciones del mundo, ¿no? Y yo rápidamente las podría resumir, ¿no?, en grandes rasgos en dos. Uno, lo que ya empezamos a hablar, es la cultura de influencer, ¿no? ¿Qué es esto? Es la aspiración de nuestra era de ser famoso, de ser conocido, de volverse viral. Según esta cultura, nada es secreto, todo tiene que ser de conocimiento público, hasta dónde voy, dónde estoy, a qué hora del día, con quién estoy. Lo que antes era privado, ahora es conocimiento público, con el objetivo de llegar ¿a qué? A likes, a las masas, a más seguidores, ¿no? Esta es la cultura de hoy en día. Y la segunda parte sería el dinero fácil, ¿no? El dinero siempre ha sido parte de la cultura del mundo, la codicia, querer más dinero, la ambición. Pero a eso ahora se ha sumado un deseo de tenerlo todo rápido, ¿no? Antes, si uno quería ser platudo, sabía que iba a estar toda su vida, ¿no? Hasta los 50 trabajando, haciendo negocios. Pero ahora todos lo quieren rápido, ¿no? Todos lo quieren con atajos, ¿no? Ahí está lo de criptomonedas, estafas en línea, etcétera, ¿no? Y uno, si no toma estos atajos que nos ofrece la cultura, es considerado un estúpido, ¿no? Por no hacerlo, ¿no? Si puedes conseguir dinero a lo fácil, conseguirlo. Entonces, en resumidas cuentas, esa sería la cultura de hoy. Pero ahora vamos a pasar a lo que dice la palabra de Dios. Los invito a abrir su Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a leer versículo 11 y versículo 12. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Entonces ya hemos entendido qué es lo que el mundo, cuáles son las aspiraciones, las ambiciones del mundo, pero qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y dice así, versículo 11: tengan por aspiración
vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Como les dije al inicio, vamos a ver dos partes, dos aspectos de la aspiración que Dios quiere que tengamos. Una de esas es una vida tranquila o vivir tranquilamente. En contraste con la cultura de influencer, este pasaje nos dice vivir tranquilamente. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué quería decir Pablo con esto? La definición de la palabra en sí, tranquilidad o tranquilamente aquí, quiere decir mantenerse quieto, abstenerse de hablar, mantener la paz, estar tranquilo, descansar. ¿Ya? En este contexto, lo que Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses era abstenerse de hablar y estar quieto. En contraste a lo que dice el mundo, incluso en contraste a lo que decía la cultura ahí en Tesalónica en ese tiempo. En esencia, Pablo los está amonestando a que vivan una vida tranquila en el sentido de una vida callada, sin tratar de buscar fama o estar ajetreado, totalmente opuesto a la cultura de entonces y opuesto a la cultura de ahora. Pero no es el único lugar en la Biblia o en la palabra de Dios que nos habla de esto. En Mateo 6, nuestro mismo Señor nos enseña a hacer varias cosas así, de manera callada, de manera en secreto. En Mateo 6 es parte del Sermón del Monte, el bloque de enseñanza de Cristo más largo, y nos enseña a hacer varias cosas en secreto. Una de las cosas, hacer obras de caridad, obras de misericordia, como dice ahí, en secreto. Mateo 6, 3 al 4, se los leo brevemente, dice: pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, de modo que tus obras de misericordia sean en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. También nos enseña en el mismo pasaje a orar en secreto. Dice en el versículo 6, siguiendo ese mismo capítulo: pero tú cuando oras, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Inclusive continúa y habla de ayunar en secreto, de que cuando estemos ayunando no lo anunciemos a medio mundo, sino que lo mantengamos en secreto, porque es una práctica entre nosotros y Dios. Entonces, quería preguntarles con todo esto, con lo que dijo Pablo, instando a los tesalonicenses que vivan vidas tranquilas, calladas, y lo que ahora dice nuestro Señor, ¿será que hoy en día alguien hace algo en secreto? No. Inclusive en nuestros tiempos con el Señor, nuestros tiempos devocionales, lo convertimos en un post en Instagram o lo subimos. Lamentablemente hoy en día no hacemos nada en secreto, pero hay algo que tal vez sí hacemos en secreto, ¿no? Y ese es el pecado. Hermanos, lamentablemente, y lo veo también en la cultura cristiana, la cultura de hoy, todo lo tenemos al revés. La Biblia nos llama a confesar nuestros pecados y a esconder nuestras buenas obras. Pero ahora, ¿qué hacemos? Escondemos nuestro pecado y tratamos de exponer nuestras buenas obras, ¿no es cierto? Y muchas veces la cultura de la misma iglesia, de círculos cristianos, llega a tener esta misma preocupación que tiene el mundo. Esta preocupación por ser visto, preocupación de conseguir grandes multitudes, grandes seguidores. Y anda buscando esta atención, ¿no? Con excusa muchas veces alcanzar a los perdidos, lo cual es algo bueno, ¿no? Debemos expandir, debemos esforzarnos para divulgar el evangelio, pero no saliéndonos de foco, ¿no? Cuando Pablo estaba hablando aquí en el versículo 11, diciéndoles que vivan de manera callada,
No le está diciendo que no divulguen su fe. De hecho, en el capítulo 1 del mismo libro, los felicita, porque la fe de estas personas es conocida durante todo el mundo. Dice ahí, capítulo 1, versículo 7, Pablo les escribe, iniciando la carta, de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Nuevamente, tenemos que sacar el evangelio, pero ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra aspiración? De eso está hablando aquí el apóstol. Y siguiendo en esta línea, les pregunto, ustedes que han leído la Biblia, han leído los evangelios, ¿alguna vez vieron que Jesús perseguía multitudes, perseguía las masas? No, ¿no es cierto? De hecho, hacía todo lo contrario. En Lucas capítulo 4, del 42 al 43, dice lo siguiente: saliendo ya de día, salió, está hablando de Jesús, se fue a un lugar desierto y las multitudes lo buscaban. Entonces las multitudes iban hacia él. Acudieron a él y lo detenían para que no se apartara de ellos, dice. Pero él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto me ha enviado. Es decir que Jesús, en lugar de buscar multitudes, ¿qué es lo que hacía? Buscaba hacer la voluntad de Dios sin importar si esto atraía o no a las multitudes. Inclusive Jesús muchas veces tenía sospechas de multitudes. Cuando veía a las multitudes las desafiaba para ver si lo estaban buscando por las razones correctas. En Juan capítulo 6 dice lo siguiente: entonces cuando la multitud vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan, pero no porque han visto señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. Esto es justo después de Jesús hizo el milagro, multiplicó panes y peces, ¿no? Y después las multitudes vinieron en busca de él, en busca de saciar su apetito. Y Jesús les dice, los confronta y le dice lo que escucharon ahí: no me están buscando a mí, están buscando el beneficio que yo les puedo dar. Entonces, nuevamente, para Jesús era más importante tener seguidores genuinos que un gran número de seguidores. Solo para ilustrar algo, quiero preguntarles lo siguiente. Yo creo que aquí todos somos, si tuviéramos que tomar un promedio, estaríamos entre 25 y 28 años, ¿no es cierto? La mayoría. Ahora les pregunto, en todo lo que han visto, todo lo que han conocido, la Biblia, ¿sabemos qué hacía Jesús a los 25 años? ¿Qué hacía Jesús a los 25 años? ¿Nadie sabe? Bueno, sabemos que era un carpintero, ¿no? Más que eso, no mucho. ¿Y qué hacía Jesús a los 26 años? ¿Nadie? Tal vez era un mejor carpintero ya después de un año de práctica. ¿Y a los 28? Ya un excelente carpintero. El punto es el siguiente, hermano. No tenemos detalles de gran parte de la vida de Jesús. Este es Jesús el que cambió el mundo, ¿no? Que nosotros ahorita, ¿qué año es? 2024, ¿por qué? ¿Por qué contamos 2024? Después de Cristo. O sea, este es el hombre que cambió la historia. Nosotros estamos contando los años gracias a su primera venida. Y no sabemos qué hacía 90% de su vida. No, porque Jesús fue fiel con lo que estaba en su delante, inclusive en el anonimato, y confió que Dios Padre se iba a encargar del resto. Y así fue. ¿Saben qué, hermano? Es casi como si su aspiración de Jesús era vivir una vida tranquila, callada y trabajar con sus manos. Pero eso tal vez sea yo nomás.
Entonces ese sería el primer punto, ¿no? Vivir tranquilamente. ¿Qué significa vivir tranquilamente? Y hemos visto varias instancias en la Biblia que no solamente lo que dice Pablo aquí es, Pablo está desviándose de lo que dice, no, está en línea con lo que nos enseñó nuestro Señor. Y esto me lleva al segundo punto. ¿Cuáles eran los dos aspectos de la aspiración que Dios quiere para nosotros? Una vida tranquila y trabajar con las manos. Otra aspiración común del mundo común en el mundo que vimos al inicio es que tener dinero fácil, ¿no es cierto? Sin embargo, este pasaje hace énfasis en que trabajar con las manos. ¿Qué significa esta frase, trabajar con las manos? Por trabajar con las manos se puede referir a un número de cosas, ¿no? Uno, un trabajo honesto. Como vemos en otro pasaje en Efesios 4, usa esta misma frase, dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. Entonces ahí vemos que la frase trabajar con las manos se puede referir a un trabajo honesto. También parece indicar, y los historiadores dicen esto, que la mayoría de las personas en la iglesia de Tesalónica eran personas de clase trabajadora o artesanos. Pero habría creyentes, y vemos esto en la segunda epístola de Tesalonicenses, que estaban cediendo al pecado de la flojera, de la pereza, creyendo que la segunda venida estaba a la vuelta de la esquina. Entonces había esta doctrina que ya mañana viene Jesús, entonces dejemos los trabajos, y muchas personas caían en esto, y en vez de trabajar honestamente, trabajar con sus manos, ¿qué es lo que hacían? Eran carga para otros, ¿no? Entonces esto era muy frecuente en Tesalonicenses. De todas maneras, aquí el énfasis que está haciendo Pablo no es el contraste entre trabajos manuales tal vez y trabajos que no son manuales, ¿no? Porque estoy seguro que la mayoría de aquí no trabaja con sus manos, no somos carpinteros como Jesús. En vez, la comparación aquí es entre el trabajo y la pereza. Hermanos, en la parte esencial de una aspiración bíblica del trabajo es tener suficiente y trabajar honestamente. No enfocar toda nuestra atención a la adquisición de dinero por cualquier medio posible, no como nos dice la cultura, ¿no? Si podés tomar el atajo, no importa si violas unas cuantas leyes o si haces daño a algunas personas, pero ¿qué es el enfoque bíblico? Vamos a ver en 1 Timoteo 6, cuando justamente Pablo está hablando de esto, del dinero. Y dice, sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podemos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Esta es la enseñanza bíblica. Creo que más claro no lo pudo decir Pablo. La verdad que cada vez que leo este texto me sorprende, la verdad que me confronta mucho. ¿Por qué? Porque es totalmente opuesto a lo que dice nuestra cultura, ¿no? Imagínense yendo a la calle con esto, sin decirles que es de la Biblia. ¿Qué respondería la gente, no? Si leen esa parte, especialmente esa parte que dice, teniendo suficiente con qué cubrirnos, estaremos contentos, ¿no? ¿O qué dirían tal vez sus amigos que tal vez son cristianos igual? Son conformistas, tal vez dirían. ¿Por qué? Porque tal vez no entienden la sabiduría de Dios, porque dice la palabra que la sabiduría de Dios es necedad para los que perecen en 1 Corintios. Por más que parezca esto como necedad, tenemos que entender que esta es la enseñanza bíblica y debemos entender que la sabiduría del mundo es necedad para Dios. Ahí en nuestro pasaje principal, los dos versículos que leímos, vivir de esta manera, vivir sencillamente, trabajar de manera honesta, trabajar con sus manos,
tiene un fin, tiene un efecto final. Hemos leído en una versión, me gusta esta otra versión porque hace énfasis en lo que quiero llegar. Y dice así, el versículo 12: de ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. ¿Qué quiere decir? Entonces, Pablo me está diciendo que para ganar personas, ganarme el respeto de las personas que no confían en Dios todavía, no necesito tener una plataforma grande en las redes sociales para alcanzar las multitudes. Y adicionalmente no necesito perseguir el dinero para tener suficiente, para no pedirle a nadie. Exactamente, hermano. Hermanos, no nos conducimos, mejor dicho, cómo nos conducimos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, es mucho más efectivo para ganar a las personas a Cristo que 1000 posts en Instagram o en Facebook, que comprar Google Ads para hacer que su negocio crezca. La palabra es clara. El objetivo del trabajo es que no nos falte nada, no que nos sobre todo. El objetivo del trabajo bíblico, la enseñanza bíblica aquí, es que el trabajo nos da el sustento, no nos da el propósito, la razón de vida. Y yo he sido en muchas ocasiones culpable de esto, ¿no? Muchos aquí me imagino que se identifican que a veces lo convierten en el trabajo el propósito, la razón de ser, y salen de foco ahí. En conclusión, hermano, 2 cositas. Una vida callada y de trabajo honesto debe ser la ambición de todo cristiano, no solo de unos cuantos. No estamos hablando de que algunos están llamados a esto y otros no. No, en nuestro corazón, el hecho de que tengamos como aspiración significa que en nuestro corazón tengamos claro esto. Y el segundo punto en conclusión sería que no nos ganamos el respeto de los de afuera con un alcance grande en las redes, sino viviendo en tranquilidad y trabajando honestamente. Ahora me gustaría ver cómo podemos aplicar estos principios que hemos aprendido a nuestras vidas. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Y lo primero sería, hermanos, obedezcan la palabra. ¿En qué sentido? Escondamos nuestras buenas obras. Jesús fue claro ahí, ¿no? Escondamos nuestras buenas obras y confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Y tal vez para hacerlo un poquito más práctico, tal vez la pregunta que tienen muchos, se las voy a responder. Sí, postear tu tiempo devocional en las redes sociales es lo mismo que orar de pie en las sinagogas y las calles para ser visto por los hombres. No hay diferencia. Entonces, si queremos ser obedientes a lo que dice Cristo, porque tiene un efecto, hermano, tiene un efecto el orar en secreto y esconderlo de las personas. Porque ahí la comunión que uno tiene con Dios se vuelve real. El corazón es engañoso, dice el libro de Jeremías. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, diciendo que estamos buscando ese tiempo con el Señor, cuando en realidad lo que queremos es un poco de likes, un poco de afirmación de las personas. Entonces eso por un lado, seamos obedientes cuando las palabras nos dicen eso. Que nuestra ambición, el segundo punto sería que nuestra ambición o aspiración sea el trabajo honesto, no el dinero. Como cristianos, nuestra motivación no puede ser sencillamente ganar dinero porque sí, sino que a través de nuestro trabajo honesto, ¿qué es lo que decía el pasaje? Ganar el respeto de las personas que aún no son parte de Cristo. Esa tiene que ser nuestra aspiración, esa tiene que ser nuestra motivación, por así decirlo. El número 3, la tercera manera que podamos aplicar esto es sencillamente vivir vidas calladas. No es necesario, hermano, que todos tengan que saber lo que haces las 24 horas al día. No persigamos la fama y peor aún no nos engañemos y decimos que es para la gloria de Dios. Dios conoce al ser humano. Por eso nos está llamando a vivir tranquilamente, a vivir de una manera callada.
Si Dios quiere hacerte famoso, Él te va a hacer famoso. Él se va a encargar de eso. Hasta mientras, tu ambición debería ser vivir una vida callada con humildad. Esa debería ser nuestra aspiración bíblica. Como les decía, Jesús era desconocido 90% de su vida, 30 años. Y después, en los últimos 3 años, ¿qué es lo que pasó? Dios Padre lo trajo, ¿no? Lo elevó. Y aquí, en este punto, quiero dejarlos con 2 pasajes para que lo meditemos. En Lucas 16 nos da un principio que nosotros debemos tener en cuenta. Y dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Y dice aquí el 11, dice, así que si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Si en lo poco no fuiste fiel, si en tu círculo de amigos no fuiste fiel, ¿cómo Dios te va a confiar la fama? La afirmación y estar visto por las personas. Y el segundo pasaje es en Miqueas capítulo 6, versículo 8, y dice, oh hombre, Dios está hablando aquí, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y lo último, caminar humildemente con tu Dios. Entonces, hermanos, para ir cerrando y para ir dirigiéndonos a un tiempo de oración, quiero que en este tiempo que vamos a estar orando, aprovechemos para dejar en el altar de Dios toda aspiración, toda ambición que no proviene de Él. Pidámosle a Dios que nos escudriñe nuestros corazones para limpiarnos de toda aspiración que proviene de afuera y que Dios nos dé aspiraciones nuevas de acuerdo a su santa voluntad. Tal vez algunos aquí, yo sé que incluso leyendo y preparando este tema, la palabra lo confronta a uno, ¿no? La palabra dice que es como un espejo que revela lo más profundo de uno. Y pude identificar cómo muchas veces no perseguí o no era mi aspiración tener una vida tranquila, una vida callada. Y muchas veces no era obediente a lo que me decía Cristo cuando ore en secreto, que lo busque en lo secreto, que ayune en lo secreto. Pero hermanos, quiero que en este tiempo de oración oremos lo siguiente. Está en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tal vez muchos están resistiendo, ¿no? la llamada de atención del Señor, porque en esta cultura creo que todos somos culpables de esto. Es fácil buscar la afirmación, pero el Señor quiere llamarnos a algo mejor. Quiere llamarnos a una profundidad con Él. Entonces oremos en este sentido del Salmo 39 y pidámosles a Dios que conozca nuestro corazón, porque ciertamente nosotros mismos no los conocemos muchas veces. Amén. Les invito a que se pongan de pie para que podamos orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres misericordioso y te fallamos, Señor, en tantas maneras. Perdónanos, Señor, perdóname a mí, Señor, porque mis aspiraciones no han sido tus aspiraciones.
Examina mi corazón, Señor, examina nuestros corazones, Espíritu Santo, haz tu obra. Solo tú puedes revelar los secretos del corazón de mis hermanos, Señor. Tú nos llamaste, Señor, para ser un pueblo peculiar, Señor. Un pueblo diferente, Señor, pero perdónanos porque muchas veces caemos en las mismas tentaciones, en la misma búsqueda por ser afirmados por otros. Buscamos afirmación, Señor, en lugares falsos, Señor. Buscamos agua en norias que están secas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu corazón, a sacrificar todo, inclusive nuestra comodidad, a trabajar con nuestras manos diligentemente, no por solamente agarrar el sustento, sino por demostrar al mundo quién es nuestro Dios. Para seguir tu ejemplo, Señor, que por mucho tiempo trabajaste en el anonimato. Eras un carpintero. Ayúdanos a tener esa mente de Cristo. Esa misma mente, Señor, que nos transforma. De no creernos más de lo que nosotros somos, Señor. Que muchas veces también caemos en esa tentación de creer que si nosotros no tenemos un alcance en redes sociales, que tu reino no va a avanzar. Tú no nos necesitas, Señor. Ayúdanos a entender eso, que no nos necesitas. Más bien necesitamos de ti, de vivir y caminar humildemente junto a ti, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser diferentes que la gente de afuera. Pero eso solo vamos a hacer si tú nos cambias, Señor. Si tú te muestras tu gloria a nosotros y vivimos, Señor, de gloria en gloria, con mentes nuevas, con deseos nuevos, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor, inclusive cuando nosotros fallamos, Señor. Perdónanos porque por nuestra causa también mucha gente ha blasfemado tu nombre, Señor. Porque hemos fallado en ser sal y luz. Y hemos perdido, Señor, la esencia de la sal. Pero en vez de botarnos, Señor, a ser hollada por los hombres, Señor, tienes misericordia. Gracias, Señor, y te alabamos, te adoramos. En este tiempo, hermano, sincérese con Dios. Pidámosle que el Espíritu Santo pueda escudriñarnos.